diseñando. Ya, normalmente lo que uno maneja en el caso de la simulación, las composiciones, que es lo que llamamos las especificaciones. O sea, cualquier cosa que ustedes hagan, necesitamos tener las especificaciones, con qué parten y dónde quieren llegar, ¿cierto? Después hay una suerte de estimar, ¿cierto? Una primera estimación de número de plata lo que queremos. Entonces, normalmente lo que uno tiene son las composiciones, ¿sí? La curva de equilibrio es un dato termodinámico, siempre está, ¿ok? Ahora ese dato termodinámico, empecemos la clase, al fondo, empecemos. Es un dato termodinámico al cual ustedes pueden echar mano con presión y temperatura y jugar un poco con eso o agregar un tercer componente para desplazar la curva. Si no da en un solo equipo, hay distintas. No, pero antes uno puede iterar un poco con el plato de alimentación, el número de etapas. Mientras más número de etapas, tú tienes un componente más puro. Te puedes pasar de la especificación, ¿sí? Puedes hacerlo con columnas en serie, sacar una etapa intermedia, como veíamos en los casos de estudio. Puedes integrarlo con otras operaciones, pero todo va a depender caso a caso. Por eso mostramos una serie de casos que vamos a ver de nuevo algunos de ellos. Entonces, volviendo al método del McKay-Thiele, que lo vamos a preguntar en la prueba, dentro del método McKay-Thiele aparece la curva Q, que sabemos que es un artificio para poder resolver los sistemas de ecuaciones lineales. Cuando nos referimos al sistema de ecuaciones lineales, nos referimos a la curva operación de tope y de fondo, que es producto de un balance de materiales y un balance de energía. Esto lo vimos desde la clase pasada. Entendiendo que esa línea Q al final, línea Q, de nuevo, que es un artificio matemático, en realidad está relacionado con las diferencias de entalpía, tema que uno también puede manipular cambiando la composición. Cuando nos referíamos a esta composición, distinguíamos 5 posibles escenarios. Ahí está repasado cada uno de ellos. Vamos a ir rápidamente al resumen, ¿cierto? Que tiene que ver con la posición en que queda la pendiente de esta curva, que es el dato que tú necesitas para el método del McKay-Thiele, ¿sí? Donde teníamos líquido, subenfriado, saturado. Entonces aquí hay que repasar y revisar bien la parte conceptual, como está también explicado en un gráfico donde se ve lo que ocurre en la etapa de equilibrio, ¿cierto? Se les pido que revisen no tan solo el nombre, sino qué es lo que está ocurriendo fenomenológicamente. No sé si se acuerdan que lo vimos en un. Lo voy a saltar rápidamente. Me refiero a este esquema, ¿sí? Donde se explicaba qué es lo que ocurría fenomenológicamente en el plano. Ahora, esto es lo que ocurre fenomenológicamente, pero por efectos de diseño, lo que nosotros queremos es evaluar las distintas curvas Q, porque eso va a afectar el número de etapas sin duda. Si esta curva roja que está acá, que es la línea Q, la corro más abajo, más arriba, porque esa es la intersección entre las dos líneas de operación, ¿cierto? Con la alimentación, ese punto, perdón, acá está la alimentación, ¿sí? Punto que pivotea y tú lo que cambias es la pendiente, ¿sí? Entonces eso me va a permitir, cambiando la línea Q, que es la energía que yo agrego, el número de etapas. Entonces a lo mejor me va a convenir, por ejemplo, calentar o enfriar la alimentación. ¿Cómo hago eso? Con un intercambiador de calor que acondicione. Puedo hacer integración energética, por ejemplo, tomando la descarga del rehervidor, la salida del producto rehervidor, eso me sirve para precalentar. O también puedo hacer integración energética con el condensado, depende de lo que quieran hacer. Es el tipo de cosas ingenieriles que esperamos que ustedes sean capaces de proponer o desarrollar. Aparte del nivel básico de la receta del McKay-Thiele, como le digo, es básico la receta. Acá están los 7 pasos del McKay-Thiele, dado las composiciones y dada la línea Q, que podría tener variantes. ¿Qué pasaría si la línea Q cambia de pendiente 1 a pendiente 0 con el número de planos? ¿Me explico? ¿Sí? Es entender, no es la receta, pero es entender qué implicancia tiene y qué es lo que se modifica. Y lo primero es, ¿sí? A mí no me queda cómo afecta la línea a las etapas. Porque como que la intento mover, pero siento que las etapas se compensan.
Habría que ver caso a caso, pero lo podemos simular, ¿ya? Para ver cómo cambiaría. Pero sí está claro que esta posición va a depender de la intersección ¿cómo se llama? De las líneas de operación. ¿Mm? O sea, aquí tendría que cambiar el reflujo. Claro, sí, mira, esta queda fija, porque veamos el método. Tú tienes tu línea 45, que es una línea de referencia, ¿cierto? La línea de equilibrio, que en función de la temperatura, de lo que tú estás separando, de la presión, se desplaza esta. Quiero insistir en esto, que esta curva de operación, perdón, de equilibrio, por ejemplo, yo la modifico cambiando presión por el caso de un azeótropo. Lo cambio completamente esa curva para poder separarla. Cuando llegue al azeótropo lo puedo separar porque se desplaza el punto azeótropo. ¿Ok? Después uno coloca aquí los componentes, ¿cierto? Y acá por la metodología uno tiene la pendiente de la línea Q. Normalmente te la dan o la puedes calcular en base a la entalpía, ¿ya? Pero aquí es importante entender que parte desde la composición de alimentación e intersecta la línea de equilibrio. Eso queda fijo. Normalmente usted va a tener pendiente 1, pendiente 0, ¿sí? Profesor, en ese caso, o sea, lo que yo creo que quizás cuando nosotros movemos la línea Q, lo que ocurriría es que conforme la etapa que está disminuye más carga, quizás como para la zona superior se pasaría a la zona inferior. No puede que cambie completamente, pero el número de etapas está determinado básicamente por las pendientes de operación y tope, ¿ya? Porque esto es lo que define el número de etapas, ¿ya? Esto te determina el plato de alimentación. Entonces, a ver, el plato de alimentación puede ser fraccionario. Entonces tú también, si simulan en el KEMSEP, cambiar el plato de alimentación también afecta la composición de tope. Entonces, entender que esto que está acá es una aproximación, que uno dice que es lo que hay más o menos, pero después sí o sí tiene que simular. Y ahí tú ves las composiciones reales con el número de platos, ¿sí? Yo voy a colocar un número de platos y ahí tengo que ajustar la línea de reflujo y todo, porque también esta línea de reflujo también es un criterio que uno dice que es un 20 o un 30%, ¿ya? Pero lo que importa al final es llegar a la especificación. Eso es lo más importante, llegar a la especificación. ¿Sí? No, pues, no, la línea Q intersecta. Sigamos viendo acá. Entonces veamos los pasos. Entonces uno tiene la línea de equilibrio y aquí uno define las composiciones. Con cuánto quiere destilado, cómo viene y no necesariamente esta la conoce, pero no necesariamente la conoce. Normalmente conoce esas dos. Después con la línea Q que intersecta la alimentación con la línea de operación, uno traza la línea de operación del tope. ¿Con qué criterio? ¿Sí? La pendiente de la recta Q afecta las pendientes de la línea de refrigeración. No, porque tú la defines. Tú la defines. A ver, es que aquí hay dos cosas. Yo puedo partir diseñando. Entonces, técnicamente el operador no sabe. Si está fija, no. Si está fija, no. Es que mira, fíjate acá. Cuando yo establecí la línea Q, me va a fijar ese punto que es con el que yo conecto la línea de reflujo, que eso es un método. ¿Sí? ¿Sí? Pero si yo tuviera la línea Q acá arriba, tocando acá, esa me va a cambiar la primera línea, la línea. Sí, sí. Sí, cuando parte, claro, pero una vez que queda definido el número, una vez que tú fijaste tu reflujo, queda fijo. Si, si, si sigue este diseño que estamos viendo, que sería así, mira. Suponte que tengo esta línea Q, pero por algo se me ocurre hacer otra línea Q. Voy a decir que la línea Q está hasta acá. Inmediatamente la línea de operación del tope en equilibrio cambia. Y acá arriba. Y después cuando la corro queda un poquito más corrida para acá y me cambia ¿cierto? ¿Estamos claros? ¿Ya? Una vez que tiene la intersección de la línea Q, independientemente de dónde esté, la línea Q con la línea de tope, usted aplica el criterio de cambiar la pendiente, porque esa línea, cuando está tocando acá arriba, es la línea de equilibrio. ¿Cierto? La línea de operación no toca el equilibrio. Por tanto, aplica un 20 o un 30% y esta línea es la que se desplaza, ¿sí? Siempre sobre la línea Q. Desplaza la pendiente. ¿Ya? Una vez que tienes la pendiente, ahí ya interceptas la composición de fondo. Y eso te define la línea de stripping. ¿Ok?
Y después tú ya cuentas las etapas. Aquí cuidado que a veces hay etapas fraccionarias. Y uno coloca esa etapa fraccionaria, después el total lo divide por la eficiencia, que puede ser 70-80%. ¿Ok? Es el método, el McKay-Thiel. Como método, vamos a ver un par de, creo que lo tengo acá, un par de casos de pruebas pasadas. Como le explicaba, con la línea Q, la gran dificultad es encontrar la intersección de este punto. Cuando es matemático, cuando es gráfico, no tiene ninguna dificultad, porque todo ustedes lo van sacando en forma gráfica. Si ustedes lo quieren hacer en forma analítica a través de algún programa, eso ya un poco más, requiere un poquito más de cálculo. Esto también está en MATLAB, está en Excel, ¿cierto? McKay-Thiel. Voy a anotar acá. Entonces voy a cambiar aquí lo que estoy proyectando. Voy a proyectar ahora la planilla Excel. Entonces, esta es la que yo ocupo para hacer pruebas. Entonces a cada alumno no sé por qué tengo esto acá. Datos de certamen, a ver. Líneas, curva de equilibrio. No es exactamente este. Ahí cuando hace la iteración de la intersección de las curvas. Déjame probar si funciona aquí esto. Si yo cambio acá, si le coloco 0,9. No es la que quería mostrar, pero a ver. Sí, sí cambia, perfecto. Ya, entonces, línea Q, si le coloco 1, ¿qué pasa? A la paila 0,6. No la tengo definido con el infinito. Claro, ahí sí. Ya, mira, lo que hace prácticamente el programa, bueno, primero tienes la línea de equilibrio, que en este caso está dado por un alfa. Si tengo un alfa más grande voy a inventar aquí de 7, ¿te fijas? Si un alfa más chico cuesta más, ¿cierto? Separarlo, una curva, mientras más chico el valor de alfa, quiere decir que es más pegada al eje, ¿sí? Esa es la volatilidad relativa. El alfa de la volatilidad relativa, correcto, eso estamos hablando. Si coloco 1,1, queda completamente, no se alcanza 1,1, no se alcanza 1,2, 1,2. Claro, queda completamente pegado y es muy difícil separar, ¿sí? Ya con 5 uno lo ve. Después acá tiene las composiciones de destilado, de alimentación y de fondo, ¿sí? Por ejemplo, podemos subir esta de fondo a punto 1, a ver qué pasa, ¿sí? Y se va ajustando la curva. Acá en línea punteada está lo que sería no sé si se alcanza, voy a agrandarlo un poquito más. En línea punteada está el reflujo en equilibrio, ¿sí? Aquí debería estar esa pendiente debería estar con la línea roja con el criterio de 1,2. No sé si lo tengo acá. Ahí está el criterio, fíjense. Entonces el criterio está en 1,3. Voy a inventar para que vean como el criterio. 0,5. Queda un poquito más abajo. 1,6. Esa es la línea de criterio. ¿Te fijan? Va bajando un poquito. ¿Sí? Es simplemente para ilustrar lo que pasa. ¿Ok? Eso es lo que va ocurriendo gráficamente. Ya. Esta línea que está acá es producto de una intersección entre la línea de operación, destilación, y yo lo que tengo que buscar una pendiente donde está intersecten. Ahora, eso ustedes no lo van a hacer porque lo van a hacer en forma gráfica, pero básicamente eso es lo que yo hago. Tengo las dos curvas, llego a un sistema lineal. Entonces eso es lo que yo hice con un programa que, no sé si lo tengo acá, está en Visual Basic, itera, ¿cierto? Va sacando distintas pendientes hasta que llega a la pendiente donde minimiza el error. Esos son métodos numéricos. Por alguna razón ustedes todavía no se han metido en esto, pero este es el tipo de cosas que los ingenieros químicos deben manejar un poco más. Hay un tema que hemos conversado con el profesor Binet y otros profesores que están un poco débiles en esto, así que gradualmente les vamos a ir mostrando la forma
que ustedes tienen para ir integrando. No sé si lo tengo acá. Claro, aquí creo que está. Por ejemplo, en este caso, no tengo nada aquí. A ver. No es la curva. No tengo el... Tú puedes generar funciones. Voy a pausar acá. Claro, entonces aquí yo me definí una función del mismo Excel, inventé una función que se llama i de equilibrio, donde el parámetro es x y alfa. ¿Me siguen? Y lo que hace es calcula la ecuación que tú tienes nomás. Entonces tú puedes inventar funciones. ¿Estamos? ¿Se entiende? ¿Sí? Y acá está la iteración. Entonces, por ejemplo, en la iteración que se find la línea Q con X2, la intersección que depende, fíjate, depende de una curva alfa. Entonces aquí defino las ecuaciones. Y aquí es lo interesante que como va iterando, esto es un poquito más complicado, el mismo programa llama a la misma función. O sea, llama, después se llama la misma, se llama la misma, se llama la misma. ¿Qué va así? Y eso es un algoritmo recursivo. Entonces ocupa una sola función para encontrar la intersección entre la línea Q y el alfa. Hay que verlo con más calma, revisarlo, rutearlo, lo puede hacer en MATLAB y todo. Pero yo creo que esto es el tipo de cosa que es la que tienen que desarrollar y por alguna razón se perdió. Se perdió mucha computación. ¿Sí? En el caso de que quisiésemos hacerlo así como a mano, se podría como determinar el punto donde se intersecta la línea Q con la curva de equilibrio y pagarlo. Es que a mano lo van a hacer, pues si a mano tiráis la línea nomás. Pues. O sea, no. Una vez que tú tienes la pendiente de la línea Q, es más simple, pues claro. Yo le estoy contando que en este caso, como tenía que hacer distintas pruebas, tenía que encontrar una forma para hacerlo automático. No, en este caso tú, claro, pues, tú dibujas tu línea de equilibrio con un alfa, o ya la tienes, te dan la línea Q, 1, 0, algún valor, y tú pescas en la intersección de esa con eso y inmediatamente sacas la línea Q. No hay que hacer ni un cálculo, nada. Lo que yo le estoy diciendo es que numéricamente, si tú lo quieres hacer automático, para optimizar y buscar cuál es el Q óptimo, número de etapas y todo, tienes que hacerlo a través de un código, que también está en MATLAB, eso es algo conocido, ¿sí? Entonces, vos tener la línea Q con ese método y con la entalpía también. Claro, o sea, con la entalpía se obtiene, pero normalmente eso viene calculado en un programa, ¿ya? En este caso, en las pruebas, en lo que es prueba, yo le doy la línea Q, ¿te fijas? Entonces te dice, le doy las presiones, con eso sacarlo alfa, ¿sí? Ahí está la línea Q, los distintos casos de línea Q. Acá está el criterio de razón de reflujo que ustedes pueden usar. El criterio de razón de reflujo. 1,3, 1,2, ¿sí? Las composiciones. ¿Te fijas? Esos son los datos que a ti te dan. Te dan las tres composiciones. Entonces, por eso acá, bueno, ahí está todo el cálculo que a ustedes después les llega como pauta, lo que va calculando la intersección y todas las etapas, ¿cierto? Entonces tú acá vas viendo todos los casos que tuvieron los estudiantes con las distintas pruebas. ¿Te fijas? Ahí tuvieron otro alfa, 40, una volatilidad súper alta. Esas son las composiciones, esa es la línea Q, ¿sí? ¿Te fijas? Tú tienes el valor de Q, pero necesitas la pendiente del Q para hacerlo. Tienes que despejar. Saca así. ¿Estamos claros? Ah, está como dato, está calculada en la planilla. ¿Te fijas, no? Entonces lo que a ustedes se les pide, se les da el alfa, calculan un par de puntos, dibujan. Después se les da las composiciones, alimentación, perdón, fondo, alimentación, destilado al que quieren llegar. Se les dice, esta es la línea Q, por tanto ustedes tienen que calcular la pendiente. Lo que necesitan es la pendiente de la línea Q, no el valor de Q. ¿Estamos claros? ¿Sí? Despejan. Cuando tienen la línea Q, intersectan hasta, tiran la raya, hasta la equilibrio. Con esa de equilibrio, ese punto que ya encontraron ahí, lo conectan con la de destilado, ¿cierto? En la línea 45, este punto acá. ¿Estamos claros? Una vez que tienen eso, sacan la pendiente y con la pendiente, con un factor 1, 2, 1, 3 que se ha dado, ¿sí? Calculan la pendiente de la línea de operación que están diseñando. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Aquí se ve fácil. Entonces,
Efectos prácticos, para que ustedes lo vean, puedo recorrer distintas cosas de esto, porque no sacan nada con ocupar el programa de nuevo. O sea, si ustedes replican cosas, nunca van a aprender. Tienen que hacerlo, ¿cierto? Solito. ¿Ya? Esto lo hago todos los años. De hecho, lo iba a hacer en MATLAB ahora, pero no alcancé. A lo mejor lo tiro el miércoles, que estoy ocupado con otro código. Esto mismo en MATLAB. ¿Sí? Una consulta, ¿cómo sería eso? ¿Siempre va a ser solamente para verificaciones que sean de dos compuestos solamente? Ah, qué importante eso. Cuando es multicomponente, como hemos visto también, tú hablas del componente liviano clave y componente liviano pesado, que es el ejemplo que vimos de los 5 componentes. ¿De acuerdo? Siempre uno llega a un binario para entender lo que está ocurriendo. Ya. Entonces, por eso es muy importante que vean los ejemplos del ChemSep y lo que estamos haciendo en Aspen. O sea, estamos trabajando a alto nivel ahí con Aspen, pero tienen que entender como lo más básico de la operatoria del McKay Tip. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora vamos a cambiar de switch. Nos vamos a ir ahora a casos de estudio. Planta. ¿Sí? Antes, en resumen, para poder explicarlo así a mano, en regla, Hacerlo en forma gráfica, sí. sería primero tener la línea de equilibrio, la ecuación, graficar puntos. Espera, línea de equilibrio yo te puedo dar el alfa. Y con el alfa determina un par de puntos y tú dibujas, entendiendo que, por ejemplo, un alfa 40, como estábamos acá, para visualizarlo, para ver si está bien o está mal, es más gordito, ¿cierto? Un alfa más chico, 1, 2, es bien pegado, o sea, uno tiene el feeling si está bien o está mal lo que estaba graficando, ¿ya? Exactamente. Luego sería obtener la línea Q. Te dan la línea Q. Y tú, Con ese punto obtener la... no, con la línea Q sacas la pendiente, que es lo que necesitas. Claro, la pendiente del top, y después el top lo modifico. No, de nuevo, no. Con el valor de la línea Q obtienes la pendiente de la línea Q, que se calcula en la ecuación. Y ahí conectas la alimentación con esa pendiente con la línea de equilibrio. Y tengo la pendiente. ¿Sí? No. Y de ahí tú grafificas la intersección de la línea Q con la línea de equilibrio con la... Esto que está acá, mira. Consigo la pendiente Q, la grafico. Sí, graficas, tira la raya, la línea Q, la pendiente, ¿sí? Se intersecta ahí, perfecto. Y ese punto con ese lo unes. Y ese obtengo una pendiente. Sí. Y esa la modifico para obtener la línea. La multiplicas por 1,2, ¿cierto? 1,3, lo que se te indique que es el criterio de diseño, y te da la pendiente de la línea de operación en el tope. Y ahí tienes que unir esa pendiente con ese punto de intersección, ¿cierto? De ahí tienes la pendiente. ¿Sí? Para obtener la pendiente de voto, sería unir ese punto de intersección de Q. Sí, la intersección de Q. Con el otro caso que se estudia de, creo que era X igual a la composición de... No, pues aquí se une con la composición de fondo. ¿Estamos claros, no? ¿Sí? Ya, tienen que hacerlo, dibujarlo un par de veces. A lo que más me puedo comprometer es mandarle más monos de esto para ver cómo está lo que ustedes hacen. ¿Sí? Ya, pero es importante entender lo que es conceptual que hay acá. Las preguntas son conceptuales. ¿Ya? ¿Ok? Voy a alterar mi Q acá. Dame acá. ¿El valor Q es la pendiente? No cambió el Q. ¿Ah? ¿El valor Q es la pendiente? ¿Qué cosa? Es la pendiente, claro. Tú cambias la pendiente. Esto que está acá es la pendiente, el factor. Por ejemplo, ahí está, mira, ahí está ese valor 1,5, dice ahí, que lo saqué de acá. Razón, esa pendiente es reflujo sobre reflujo mínimo. Porque el que toca acá es reflujo mínimo. Entonces, ¿cuántas veces reflujo mínimo el que estoy ocupando? Ese es el factor. Tengo la intersección con la línea de rectificación y la cuando la bajo, esa diferencia, Esa razón. es de acuerdo a la definición. ¿A qué? No, para nada. No. Tú estableces como criterio que están alejados de estar de la línea de equilibrio porque... Claro, normalmente en 20... Sí, exactamente lo mismo. Sí. El criterio que tú dices, si yo sé que mi sistema tiene problemas, no es muy eficiente, voy a alejarme harto de la línea de equilibrio porque le va a costar más llegar. Nunca la puedo dejar en ese punto. Nunca, no, pues no alcanza. Lo mismo que la absorción. ¿Ya? Listo. Next. Nos vamos ahora a... Yo quiero, no vamos a ver todos los casos porque...
Esto también lo vimos en la clase pasada, pero ahí quedamos pegados. Yo quedé pegado, pero lo resolví, le mandé el paper en la mañana. ¿Cierto? Sería... no me equivoqué completamente. Me fui a otro semestre. Ahí estamos. Ok, ahí vimos varios casos. Me voy a saltar lo que analizamos. Esto es también importante ver qué pasa con el número de etapas, composiciones, así que también les pido que revisen esta clase respecto a estos gráficos. Después pasamos a un software Coco, que es muy parecido a Aspen, pero mucho más sencillo, y aquí teníamos el caso de la separación del butanol, que venía en muy poca composición. La composición es de un 2%, el butanol. Esto se destila, ¿sí? Y en ese destilado, como el butanol con el agua son inmiscibles, este condensado que aparece acá, que tiene composición .45, se separa en fases. ¿Sí? ¿Tienen algo ahora? La inducción, ¿no? Entonces no alcancé a ver lo del batch. Pero igual era importante esto. Ya, sí, es suficiente. Y creo que no lo noté acá. Entonces acá uno entraba en la duda, y yo me equivoqué acá, pero como el butanol sale por acá, empecé así, paniqué, porque las presiones de vapor de los orgánicos siempre son más altas. Por tanto, se volatilizan a menor temperatura. Y no, lo que pasa es que el butanol, la temperatura de ebullición es a los 115. ¿Ok? Eso quiere decir que la presión de vapor es más baja que el agua. Yo les mandé el artículo, ¿ya? Ahora, esto operan a 0,5, pero aquí lo que tú estás destilando es el agua, porque tiene presión de vapor más alta que el butanol. ¿Estamos claros? ¿Entendieron? Si un compuesto hierve más que el agua, tiene presión de vapor más baja que el agua. Y en este caso es así, 115 es alta diferencia. Y eso me permite que destilar el agua, y el agua que viene con un poco de butanol se sigue separando acá, y ese es el reflujo. Y esto fue un caso re interesante porque es como obtener butanol a partir de un bioproceso. Yo lo hacía otro. En este paper se explica el sistema de control, ¿ya? Pero está bien, es súper famoso el caso. ¿Ok? Por eso lo puse acá como ejemplo en el coco. ¿Estamos claros? ¿Ya? Y ahí y fíjate, o sea, pasaste de un 0,02 de butanol con 2 destilaciones y un decantador a un 0,999. Entonces, para cerrar, quiero que se den cuenta lo que uno puede hacer, que es nuestra pega como ingeniero químico: concentrar productos y reducir butanol. ¿Me siguen o no? Y partió como una mugre, partió 0,02, ¿por cómo lo enriqueciste tanto? O sea, esta cosa funciona. ¿Sí? Listo. Seguimos la próxima con lo del batch. ¿Sí? Se los mandé, así que por favor revisen el ejercicio. ¿Ya? Estudiantes. No, me lo entregan a mí. Ese era, ¿no? El cuestionario. Pues yo lo reviso, los miro ahí, veo. Sí, me entregan el cuestionario a mí,